No fuimos. Hoy sí tenemos un episodio, Hernán, que quizás ha sido uno de los más solicitados y los más esperados y de los más comentados, pues porque sí, porque la gente se enamoró de la historia de Wilder. Sí, pues es que la historia de emprendimiento, de superación, es quizás una de las historias más bonitas pues que hemos tenido en este podcast, pues, y solo has creado pues admiración y respeto. Yo digo que el primer reactor nuclear que se creó en Colombia se llama Wilder Zapata, y entonces una de las cosas pues que a mí me parece muy interesante pues es que de dónde carajos aprendió Wilder todas estas cosas, de dónde sacó todos estos superpoderes. Entonces tenemos pues los dos invitados pues yo creo que más interesantes que pudiéramos tener en el podcast, los papás de Wilder. De Wilder. Entonces tenemos a Farley y Cecilia sentados, y nosotros tenemos un montón de preguntas para hacerles porque nos da mucha curiosidad pues cómo este hombre es una de las franquicias más interesantes. Pues yo no sé si ustedes no saben de Action Black. Yo estoy suscrito a Action Black. Recientemente abrió en Nueva York, ahorita está abriendo en México. ¿Cuántos estás abriendo? ¿Cuántas instalaciones tenés en este momento en Colombia, y cuántas tenés a nivel internacional, Wilder, para que luego entremos con los papás? Minero, yo en este momento, te soy muy sincero, como estamos abriendo una cada 4 días, se me escapa el número, pero sé que a cierre de este año, entre operativas y en construcción ya a punto de abrir, tenemos que tener alrededor de 134 ubicaciones. Imagínate eso, Darío. Estados Unidos, México, España, Portugal, Colombia y Brasil. Y eso es que están ya en ejecución. Y la otra cosa es que yo quiero que me cuenten mucho pues de Aranjuez, porque yo tengo otro gran amigo que se llama Ramiro Valencia, excelente de PM, ex ministro. Me dice, no, Hernán, es que el agüita que hay en Aranjuez produce unos personajes muy interesantes, porque él también nació en Aranjuez. Entonces, ahorita sí, no echemos más carreta, Darío, yo creo que puedes empezar vos. Pues primero, vuelvo y digo, muchas gracias pues porque sacaron este tiempito. Yo con Wilder pues hablo a toda hora, es más, ahorita nos vamos a ver porque vas a quedar al almuerzo, ¿sí o no? Bueno, así es, papá. Bueno, entonces, Darío, antes de entrar en materia, salud, ahí está Tasha. Papi, mami, ¿cómo está? ¿Bien o no? Bien. Ma, porque ya no fue mala cara. ¿Qué le he dicho a usted? No, siempre no, que está sonriendo. No, súper bien aquí, dispuestos pues a ver cómo nos va con esta entrevista. ¿Ya los habían entrevistado antes o no? Nunca los habían entrevistado. Aquí estoy nuevo, yo. Maravilloso. Entonces, a mí me parece que tenemos muchas cosas para aprenderle, porque es que el secreto, Wilder es lo que es hoy por los papás que tiene. Así es. Exacto. Entonces, Wilder, yo no sé, si quieres, haz una pequeña introducción de tus papás para que ellos se sientan más tranquilos, y ya después yo ya voy a empezar a preguntarles cosas. Perfecto. Padre, madre, bueno, les presento mi papá y mamá, Farley y Cecilia. Una familia compuesta. Para los que no han visto el podcast pasado, digamos, ese podcast nace como resultado de una conversación que tuvimos muy bacana. Pues estábamos Hernancho, Darío, el Gordo, y también nos acompañó Lucas ese día, que no sé si se va a conectar ahorita. No creo, digamos, pero sigamos tranquilos. Tras esa conversación que tuvimos, digamos que a lo largo de mi vida, esto fue una conversación. Yo he tenido un par de entrevistas por el tema del desafío, por el tema de la empresa, pero miren, parce, eso es una conversación aquí entre parceros. Inclusive yo no sabía, después me enteré que me cogieron hasta orinando. Mucha gente me dijo, es que oíste, huevón, porque en medio del podcast estabas orinando. Mi papá, inclusive para este podcast, es que el podcast, que es un podcast, no es una entrevista. Es una entrevista. Me dijo, pero ¿usted por qué está orinando en la entrevista? Yo no sabía que eso iba a salir al aire. Y en medio de la conversación, para darle un poco de tranquilidad a mi papá y mi mamá, esto es una conversación entre amigos, nada más. Y es un poco contarles a la gente el papel que ustedes hicieron con nosotros, no solamente soy yo, sino todos mis hermanos y yo, que al final del día mucha gente usa las excusas de dónde nace para justificar dónde va a morir. Y es algo que mi papá y mi mamá me enseñaron. Yo soy lo que soy hoy gracias a ellos. Ellos fueron padres supremamente presentes en amor, en valores, en enseñanzas.
y aunque hubo escasez de lo material, cuando le contaba a mi papá me decía, amigo, pero venga, usted, yo sé que hubo necesidades, porque también es una cosa que mi papá me reprochó una vez en una conversación, pero usted sabe que yo no lo hice por mal. Él me decía, como también me dijo, papi, yo no te estoy reprochando, te estoy contando que a pesar de esas carencias materiales, fuiste extraordinario, ya que les cuento ahorita, literalmente la pagaba la moto para poderse ahorrar la gasolina en una boxer que aprende con agua, imagínense, para podernos llevar al colegio y traernos. Se sacaba la comida, a veces iban ayunas porque no, mi mamá se la alegaba más por eso. Eso aquí de pronto, ojalá no salgan peleados del podcast, que recuerden esos momentos. Bueno, ahí están cogiditos de la mano, entonces ya no les separan, imagínense pues, mi papá es más celoso que un berraco. No, Lucas me dijo que se iba a entrar, le acabo de escribir que se iba a entrar. Bueno. Y mi papá sí es más celoso que un berraco con mi mamá, pero mi mamá sí le alegaba de vez en cuando, porque no más dejaba para 2 arepas, ni siquiera para el paquete entero. Pero son situaciones que también forjan el carácter, forjan lo que somos hoy, y una gratitud infinita porque he tenido muchos maestros en mi vida, muchos mentores, muchos autores que he leído, gracias a Dios, pero hoy mis hermanos y yo somos el resultado solamente de lo que ellos nos entregaron como personas, en valores, un hombre que estuvo siempre para mí, una mujer que enseñó desde el ejemplo y desde el amor siempre, con Correa también, no lo olvido. No, es que ¿por qué estás llorando más? No, por Dios. Pero ojo, Wilder, que siempre se justifica, o sea, lo que estás diciendo es muy importante, y lo que vamos a intentar entender acá en esta conversación es qué pasó en ese hogar que, digamos que no tenían una serie de recursos o cosas, pero que estaban llenos de otra cantidad de elementos de amor, de enseñanzas, del bien hacer, que son tan escasas hoy en día y que justificamos que sin los recursos no se puede hacer absolutamente nada. Y aquí es todo lo contrario, aquí es, pues pucha, con limitantes como pueden ser la gran mayoría de las casas que nos están escuchando, con muchos limitantes, pero con una abundancia de unos valores, de unas enseñanzas, de una forma de hacer que es el resultado. Pues yo te lo decía antes de empezar a grabar, vos como hermano mayor, pues has sido el que más exposición ha tenido, pero los otros hermanos también voy a utilizar una palabra muy criolla, han mamado de lo mismo, de los mismos valores, de las mismas enseñanzas, de todo eso. Entonces, creo que para todos los que estamos escuchando este podcast va a ser súper valioso y es una oportunidad de entender qué ocurrió en esa casa, qué ocurrió en ese hogar, que nos permiten disfrutar de unas personas como vos y como tus hermanos y de tener la oportunidad de no solo de conocerte, sino de que generas valor alrededor de lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, como los protagonistas son ellos y no vos, Wilder, voy a empezar a conversar con ellos. Ahí se nos sumó Lucas, una maravilla que te haya sumado, Lucas, en esta conversación, porque creo que nos va a erizar la piel, nos van a decir muchas cosas, estoy absolutamente seguro de eso. Entonces, vamos a empezar por la más básica de todas. ¿Cómo era Wilder de pequeño? ¿Cómo era? ¿Era inquieto, era juicioso, era muy... Y cualquiera de los dos, Farbeo, Cecilia, pues nos cuenten cualquiera de los dos. Bueno, desde pequeño era una persona muy activa. Como era como tan imperativo, la profesora me decía que con que estudiara 2 días, lo llevara 2 días a clase era más que suficiente, porque desde muy pequeño, ella le decía a la profesora, profe, siéntese, yo le explico la clase. O sea, él es muy activo. Él tuvo, la directora del colegio donde estudió la primaria, él decía, usted va a ser presidente, como mínimo va a ser presidente. Ella le decía, doña María, le decía siempre, usted va a ser presidente porque es una persona muy activa, muy despierta. Lo que pasa es que yo pienso que usted le tiene que crear a su propio hijo esas tendencias. Yo a mi hijo le decía, usted es grande, usted es maravilloso, usted es un ser, pues usted va a ser una persona muy grande porque usted es un ser maravilloso. Y siempre le he dicho a mis hijos que uno nunca debe de caer los hijos, sino que siempre los tiene que engrandecer. Tú eres grande, eres maravilloso, eres sabio, eres muy inteligente.
Yo siempre pienso de que si tú siempre le dices a tus hijos, tú eres una persona muy inteligente, esa persona va a ser muy inteligente y va a dar mucho del mismo. Entonces yo pienso de que, mira, por ejemplo, cuando le hicieron un comercial como a los 4 años en Confama, a mí nunca se me olvida eso, que él tenía que decir que la leche era muy rica, que él se la tomaba, por eso perdió el comercial, porque él decía, no, es que mi papá y mi mamá me dijeron que no puedo decir mentiras. Entonces, él toda la vida, o sea, siempre como lo que uno le enseñó y le inculcó, eso hacía. ¿Y cómo era la relación con los hermanos? O sea, siendo el mayor era como el más responsable, o también había que... Y Cecilia, ¿cómo se llamaba el colegio donde estudió? Sí, él estudió en la Nafran, la primaria, y el bachillerato en el del Poblado. No, fue muy buen hermano y sigue siendo muy buen hermano. Él siempre está pendiente de mis otros hijos, qué necesitan, en qué les puedo colaborar, siempre, siempre. Ha sido también como un papá para ellos. Un hermano mayor, el papá del papá. No, pero tú siempre uno te pide como el consejo de esto, mira esto, siempre los guías, así como tu papá te guió a vos. ¿Cómo? Me interesa esa parte. El papá que, o sea, obviamente, pues, trabajador incansable, obviamente. La mamá también. ¿Cómo era esa dinámica dentro de la casa? O sea, ¿cómo se repartían y qué valores tanto del papá como de la mamá se iban inyectando y se les iba entregando a los hijos? A ver, mi esposo siempre ha tenido un decir, mijo, usted no se puede torcer, este es el camino correcto, hay varios caminos, usted mirará si se torce para este lado, para este. Torcer, para las personas porque nos escuchan de muchas partes, torcer es no hacer ¿qué? Cosas malas, no se vaya por dónde. Él siempre él le indicaba, a ellos toda la vez les decía, este es el camino, uno para guiarse tiene que ir derechito, tiene que ser honesto, trabajador, honrado, él siempre era con esas bases. No se vaya a torcer para este lado, con los vicios, con esto, con las amistades, o sea, él siempre era como, sí, así, los guiaba siempre como presente. Lo que más me gustó de mi casa siempre fue como la armonía, la tranquilidad, el amor. Así no hubieran muchas cosas, pero había como esa tranquilidad, ese amor, esa comprensión entre todos. Pa, pero te queremos escuchar, habla vos que mi mamá habla como yo. Sí, no, a ver, es que... Ya saben, Dario, que saqué lo conversador. Ya sabemos, ya vamos bien. Ya arranca y ve quién le aparece. A eso le sacó Wilder a la mamá. Cuando ya arranca no para. Pero yo me inicio prácticamente contando la historia cuando Wilder iba a nacer y cuando nació. Por ejemplo, cuando Wilder nació, un vecino me decía que todo hijo nace con la arepa bajo el brazo, pero que iba a nacer con una estrella. Dicho y hecho, mire dónde está. Él nació con una estrella. Él se crió, pues, a ver, ¿cómo le dijera? Tranquilo, dígalo como le nazca, tranquilo. Sí, a ver, es que me siento como aquí, pues, como extraño. Pero él nació con una estrella, porque él era muy especial, nació... Cuente las cosas como son, cuente las rabietas mías, las cagadas que tuve, la mano dura que tuvieron que tener. Esto aquí es una conversación genuina, que me pegaron. Además es que te voy a decir algo, no solamente, y lo saludo, para mí, o sea, hace rato no me monto en estos podcasts espectaculares por tiempo, pero hoy dije, me salgo de donde estoy porque tengo que estar. Estuve en la de Wilder y hay que estar acá porque es importantísimo regirse al pie de la letra, porque es que hay que entender por qué Wilder terminó siendo Wilder y por qué ha logrado todo. Te pusiste en mute, Lucas. Temblando, amor. Ay, ya. Ay, se me puso en mute, pero todo el rato en mute. No. Entonces ceñite la letra, ceñite a todo lo que pasó, a lo bueno, a lo malo,
porque es que necesitamos ver si somos capaces de reproducir muchos Wilders. Exacto. Y que ese es pues en ese... que me daba, las metías al chorro del agua fría, todas. Lucas, y ese es en esencia el mensaje. Él era muy llevado de su padecer. Y por ejemplo, nosotros lo castigamos de esta manera. Nos metíamos al baño y le damos una chancla porque se ponía hasta morado de la rabia. Era lo que él decía, porque metía la cabeza, por ahí era. Era la única manera que se le bajaba como ese calor, porque se le cascaba y se le ponía morado. Le metió el chorro de agua para que se controlara, se calmara. Era caliente el hombre. Las cosas, como él dijera, él era muy llevado a su parecer, pero él fue aprendiendo muchas cosas al lado mío, porque a medida que él iba creciendo, yo le iba a enseñar muchas cosas. Por ejemplo, yo le enseñaba cuando estaba muy pequeño que su esposa, que habían dos caminos y que él tenía que decidir cuál de los dos caminos escoger, si el derecho o el torcido, que él iba caminando, si quería seguir derecho, si quería se desviaba. Yo le mentaba a él que la paila mocha. Yo, si se va por el camino torcido, va a ir a la paila mocha. Y si va por el derecho, va a llegar muy lejos. Y entonces yo le decía, ¿cuál camino quieres escoger? Y él decía, pues yo voy por el camino derecho porque yo voy a seguir todos los ejemplos suyos. Y él, todo lo que yo le enseñaba, él lo iba aprendiendo. Yo le explicaba sobre tenía que ser muy honesto, los valores, ser honrado, ser leal, ser sobre todo un buen ser humano para estar siempre, para poder llegar a donde él quería llegar, para cumplir los propósitos que él quería. Entonces, él a medida que iba creciendo, iba aprendiendo más de uno. Por ejemplo, cuando ya tenía por ahí 5 años, que ya tenía más uso de razón, 6 años, entonces él quería siempre acompañarme a donde iba. Si yo salía a trotar, si yo salía a jugar fútbol, él siempre quería estar de uno, porque él quería aprender de uno. Si yo salía a hacer mis ventas, porque yo aparte de que tenía un trabajo fijo en una empresa, yo tenía mis rebusques, que era lo que hacía, por ejemplo, en los ratos libres, un fin de semana o por la noche muchas veces que llegaba. Entonces, él siempre quería estar conmigo en eso. A él le gustaba, pero te acompañaba también, o sea, le gustaba estar todo el tiempo, pero no solo en deporte, sino en los otros quehaceres que hacía los fines de semana. Actividades. Si yo me iba a trabajar, él quería irse conmigo. A lo que si no lo podía llevar era a la empresa. Pero por ejemplo, ¿en dónde trabajaba antes? Contanos, Arbey, en qué trabajabas y las cosas que te tocaba hacer extra. Porque yo me acuerdo cuando hicimos el evento de Starcom, la entrada de Wilder fue con una carreta de aguacates. Y la historia de Wilder fue de cómo vos vendías los aguacates. Y me parece que es la mejor historia pues, de enseñanza financiera que alguien le puede dar. Es más, yo cuando... Pues a mí los ojos me chapalearon cuando Wilder entró vendiendo y gritando, ¿quién quiere aguacate? Aguacate maduro. Es que eso fue real. Contanos qué fue lo que le enseñaste ahí. Yo, por ejemplo, en esa época alquilaban las carretas. Entonces yo alquilé una carreta y yo vendía frutas en la carreta, en las horas, en los ratos libres o los fines de semana. ¿Por dónde? ¿Por dónde las vendías, Arbey? ¿Y cuánto valía alquilar una carreta? Que eso es una cosa que una vez no dimensiona. ¿Cuánto vale alquilar una carreta? Alquilaban por semanas o la mensualidad o el día. Yo la alquilaba para la mensualidad que me salía más económico. Entonces, en ese entonces eran como 500 pesos. Pero es que 500 pesos en esa época era mucha plata. Claro. Entonces, yo surtía frutas, pero en especial estaba en cosecha el aguacate. El aguacate era lo que más vendíamos en esa época. Inclusive yo recuerdo que eran aguacates eran como a 300 pesos o 500 pesos. Entonces eran a 500 pesos. A 100 pesos. Sí. Bueno, ya sabemos quién es la que manejaba la plata también. Ella a 100, porque si no le estaban regalando la carreta, le estaban regalando la carreta.
yo arrastraba la carreta, pero yo ya tenía los clientes, entonces yo mandaba a Wilder a que me entregara los aguacates, yo allí me llevaba los aguacates. Y entonces él era feliz porque él iba, me entregaba los aguacates y volvía. Había varios trabajos, ese era uno. Había otro, que me acuerdo, el de los fines de semana, los fiados, los cosméticos fiados. Yo no sabía pues que como puerta a puerta también era el otro, que ese nunca hemos hablado. Pero espérate, lo de los aguacates, porque es que eso era lo que más te impactaba a vos. Porque yo muchas veces ofrecía el aguacate y él era como que quería pues como a ver qué hay que hacer, yo lo entrego, entonces yo le explicaba cómo lo entregaba. Entonces yo hacía una promoción, eran como a 500 pesos, algo así. Entonces yo vendía... La promoción era 500 con los aguacates. Mira, 100 pesos. Cuando era la promoción las hacías a 500 pesos. Sí, sí, yo hacía una promoción y la gente pues compraba los aguacates porque yo mandaba a que los entregara. ¿Cuántos años tenía Wilder ahí? Tenía entre 5 o 6 años. Él estaba muy pequeño, es que apenas estaba empezando a vivir la vida. Entonces resulta de que él veía que yo cogía mucha plata y él me decía que compráramos cositas y todo. Yo, no. Esa plata no es de nosotros, esa plata es el capital con el que tenemos que trabajar. Con el capital no lo podemos gastar. Entonces ya él aprendía de que la plata el capital había que dejarlo quieto. Y entonces, cuando yo me iba a contar la plata, entonces, y a sumar y todo eso, entonces yo le decía, él entendía que yo le decía, usted para trabajar, usted solamente necesita saber las 4 operaciones, sumar, restar, multiplicar y dividir, y el resto ya vienen por añadidura. Sí, van llegando las cosas. Entonces, yo le enseñaba a sumar 2 aguacates más 2 aguacates, 3 aguacates, y a restar. Si yo tengo tantos aguacates, ya vendo tantos, nos quedan aguacates. Entonces, él se impactaba mucho con los aguacates. Y cuando terminamos ya de vender los aguacates, que casi todos los vendíamos porque eran por encargos y todo eso, entonces nos íbamos para determinada parte, una mesita, a contar los billetes y él le encantaba contar. Entonces me tocaba enseñarle a contar también. Y yo le enseñé a contar. Antes de que él entrara a estudiar, él ya sabía sumar, restar, multiplicar y hasta dividir, pues en fracciones muy bajitas. Y eso fue pues una cosa que él aprendió. Entonces, de ahí él ya entendió qué era el valor de la plata, del dinero. Él iba aprendiendo eso. Porque yo le explicaba, es que el dinero hay que conseguirlo de esta forma, sirve para esto, para sobrevivir. Me cantabas una canción, me cantabas una canción, ¿sí te acuerdas qué canción? Sí, no, yo le cantaba la canción, le decía yo, hay que guardar, eso conviene, que aquel que guarda siempre tiene. Que yo guardaba la plata y él sabía que esta plata era para el surtido y esto no lo podíamos gastar. Más tampoco nos podíamos comer los aguacates, porque él quería que nos comiéramos al aguacate. De pronto, cualquier aguacate de los que estaban medio averiaditos, eso era lo que consumíamos, pero el resto eso era sagrado con los aguacates. Quería comerse el capital y el inventario, estábamos jodidos. Pero él aprendió muy ligero. Él a mí me dice que yo era un gran maestro, pero yo digo que él era mi mejor alumno, porque él aprendía rápidamente lo que yo le decía antes. No necesariamente si hay un buen maestro, pero si no hay un buen alumno, entonces no hay nada. Entonces, no, papito, ahí difiero de vos, padre, ahí difiero de vos. Poderosa. El crédito no es mío. Ahí difiero de vos, padre, el crédito es para vos. Yo creo que un buen alumno, todos somos buenos alumnos. El crédito es 100% de ustedes. Ustedes tenían el amor suficiente. Yo soy muy preguntón, ¿no? Y supongo que preguntaba muchísimo. Preguntaba demasiado. Y siempre por eso de amor. Todo lo aprendía. Ya él pero sabía. como aquí somos crudos y queremos es entender, yo difiero y estoy de acuerdo
con tu papá y es muy importante la mente abierta del alumno porque voy a decir algo, si no, pues voy a decir que todos tus hermanos tendrían el mismo éxito tuyo y tal, o sea, puede que los valores los tuvieron, la información fue la misma, pero digamos, es muy importante también esa persona, que también es muy importante vos mismo, cómo fuiste entendiendo y cómo fuiste queriendo más y cómo fuiste inquieto para llegar hasta donde por Dios has llegado hoy. Sí, claro. Y entonces, vea, cuando ya lo entramos a estudiar, él ya sabía todas las operaciones, ya inclusive sabía el valor del dinero. Él entró primero como a los 6 años, más o menos. El primero. Ya sabía el valor, pero no lo teníamos. Yo me acuerdo que le pedía para lonchera y yo no entendía por qué no me daba. De vez en cuando una moneda de 100 pesos, de vez en cuando. Es que nosotros desde que empezamos tuvimos un propósito muy grande en la vida. Mi primer propósito fue casarme. Me casé con esta gran mujer que me ha acompañado durante 34 años. Qué belleza, qué belleza. Eso llevo al lado de ella y pues, gracias a Dios todavía me acompaña. Pues ese era mi propósito. Ya mi segundo propósito era tener los hijos. El primer hijo, que eso fue una alegría inmensa cuando él nació. Cuando pues, yo le dije a ella que gracias a la vida, gracias a ella por hacer de la vida un milagro. Entonces, ese fue otro propósito. Y el siguiente propósito ya todo iba en secuencia. Ya queríamos tener casa propia, porque yo decía, para yo crear una familia, yo necesito mi casa propia. Entonces, empezamos a sacrificar la vida, los tiempos libres, todos los ratos, los fines de semana, trabajando de domingo a domingo, sin descansos. Esa parte, perdón que lo interrumpa, pero esa parte me parece tan importante y tan fascinante. ¿Cómo manejaron esos desafíos? ¿Cómo se repartieron? Porque ustedes son un equipo, son un gran equipo, ustedes dos son un mega equipo. O sea, ¿cuántos trabajos le tocó a Farbe y a Cecilia tener para poder, o sea, crear la familia? Que es que eso me parece muy admirable. O sea, es que no tenían descanso de domingo a domingo. No tenía descanso porque ya me dediqué los fines de semana a tocar puertas para vender cosméticos, lociones, desodorantes, champú, todo lo que me generara ganancias. El mismo capital que tenía los aguacates, entonces ya lo invertía en cosméticos los fines de semana. Inclusive él también ya quería irse conmigo a hacer los cobros. Yo invertía en semana y ya. Cobrar si le gustaba, que le dieran la platica. Sí, cobrar si le fascina. Él le cogió el amor al dinero y quería contar Yo, por ejemplo, los billetes. Él quería contar. por ejemplo, entregaba a mis niños a la escuela a las 7 de la mañana y me iba hasta las 11:30 a trabajar en casas, hacer aseo, organizar, porque a las 12 que lo reclamaba ya tenía que estar pendiente de ellos. Yo siempre le decía a la gente, no puedo trabajar más tiempo, si no me dio tiempo, porque primero está el bienestar de mis hijos. Entonces ahí uno iba como recogiendo, entonces siempre, pero nunca los dejé solos con nadie, era pendiente de todo lo de que ellos necesitaban como niños. ¿Y en el colegio o de pronto en el barrio hubo otras personas que les ayudaron en ese momento o que los hermanos o Wilder admiraran o que los pudieran guiar o ustedes fueron los que se concentraron exclusivamente en eso? No, nosotros nunca dejamos los hijos con nadie, siempre éramos pendientes. Yo allá, ya cuando estaban más grandes, ya eran adolescentes, que ya trabajé en casas de banquete, porque yo tengo técnicas en gastronomía. Mi esposo llegaba y yo me iba. No. Y si estaban ellos estudiando, entonces yo me iba. Es más, ellos también me ayudaban a vestir mantelería, me los llevaban a trabajar conmigo. Es que él aprendió a trabajar desde muy... Siempre mis hijos han trabajado con nosotros. Yo les hago una pregunta a ustedes viniendo de ese sacrificio tan grande para haber conseguido las cosas, la casa, poderte casar, poder educar bien los hijos. Y hoy que el mundo entero, Colombia no solo, sino el mundo entero está en ese dilema de qué es justo y qué no es justo. O sea, ustedes hoy se sienten orgullosos de haber pasado por todo eso, de haber sacrificado tiempo libre por conseguir las cosas. Hoy que uno ve tanta gente exigiendo sin trabajar, pidiendo sin esforzarse,
y es muy valioso que lo digan ustedes, o sea, ustedes hoy ven eso como valió cada sudada, cada día de no descanso, y es el ejemplo a seguir, porque a uno al final del día no le regalan nada, o cómo lo ven ustedes y cómo lo ve Wilder. Claro, yo pienso que sí. Por ejemplo, mi hija está en embarazo. Entonces yo le digo, si esta bebé se va a levantar conmigo, se va a levantar bajo las mismas reglas que lo levanté a usted. Mamá, usted tan estricta. Y yo no. Es que uno tiene que hacer hijos para el mundo, para que sean bien a la humanidad. No crear gente como para esto. Ay, no, es que el niño quiere este carro. No. Si vos te ganaste, si tenés forma de dárselo, se lo das. Pero si no tenés forma, mi amor, en otro momento que de pronto oiga, te regalo eso porque en este momento no tengo. Por ejemplo, Wilder era tan inteligente que salía yo con él y antes de que saliera le decía, por no me vaya a pedir nada, que no tengo plata. Mucho cuidado con la pataleta en la calle. Mucho cuidado, Wilder. Y me decía, mamá, ¿usted tiene platica para que me regale esto? Y yo, no, mi amor, cuando yo tenga platica, o sea, él era tan inteligente que antes de hacer pataleta y todo, primero preguntaba si yo tenía dinero. Y después igual hacía la pataleta, ¿o qué? Nunca fue así. Le hacía Padre, pero ahí la pregunta de Lucas es, ¿ustedes consideran que los hijos o las personas de bien se construyen regalándoles las cosas o enseñándoles a ganárselas? No, yo pienso que ellos se las tienen, yo siempre crié a mis hijos ganándose las cosas. Y eso sí hay forma de dárselas, porque si no hay forma de dárselas, no te tenés que esperar hasta el momento que de pronto haya para dárselas. Sí, de lo que ahora de que el sacrificio que nosotros teníamos, por ejemplo, yo trabajar de domingo a domingo y no solo 8 horas diarias, por ahí 16 horas diarias, porque yo trabajaba antes de ir a la empresa, en el intermedio de la empresa y en la noche también lo que me hacía falta por terminar de trabajar. Pero es que me da mucha curiosidad, porque es que veo tanta disciplina, tanto conocimiento. Ustedes dos, o sea, ¿eso fue instintivo o ustedes qué estaban haciendo que aprendieron? O sea, ¿quién les explicó cómo supieron que así tenían que educar los hijos? Porque me parece muy increíble esta historia. Y el ejemplo, pues, es una berraquera. No, yo tenía mis propósitos. Cuando yo me iba a casar y yo, gracias a Dios, di con una persona similar a los pensamientos que yo tenía, a mis propósitos, porque cuando teníamos la misma idea de casarnos, tener hijos y después comprar una casa y ahí lo que se fuera viniendo. Por ejemplo, la casa con lo que dije yo era un sacrificio muy grande porque yo por una caja de compensación averigüé y compré una casa de vivienda usada porque era más favorable y era una casa vieja, con tal de que en Aranjuez fuera apta para vivir. Aranjuez. En Aranjuez. Esa es la que hoy en día, gracias a Dios. Y a Wilder es muy bonita, él fue el que la remodeló. Entonces, eso era un sacrificio grande porque vean, mientras Wilder estaba en la guardería, antes de ir por él para después llevarlo al colegio, ella estaba haciendo aseo en una casa, limpiando, trapeando, lavando baños. Y yo estaba en la empresa y yo llegaba, recogía al niño, me iba con él a trabajar, él me esperaba para ir a trabajar y por la noche teníamos que sacar tiempo también para deporte, porque a mí me encantaba el deporte, a mí me encantaba. Eso te iba a decir, ¿a qué hora jugabas fútbol? Y que jugabas fútbol, ¿a qué hora? El ciclismo, a mí no me falta. Yo cada 8 días, Dios mediante, madrugo a montar en mi bicicleta. Eso es sagrado para mí, el deporte. Llegamos a las 8, 9 de la noche, íbamos a trotar, a dar la vuelta a la manzana, por ahí 10 vueltas. Damos la vuelta. A trotar toda la noche. A chutar la pelota, después de trabajar. Entonces hay un nivel de disciplina altísimo en este núcleo familiar. Es increíble, Darío. Pues financiera, amor, ejercicio. Y aparte de eso, entonces yo madrugaba porque a mí la bicicleta no me podía faltar. Madrugaba, me iba por ahí a las 5 de la mañana, iba a hacer un recorrido de 2 o 3 horas, 2 y media, 3 horas, y volvía a la casa cansado para coger el maletincito con los cosméticos, irme a hacer las entregas y por la tardecita cobrar. Entonces, era una disciplina. Y entonces llegamos a la casa cansados, entonces ya queríamos como salir por ahí a alguna parte. Nos íbamos caminando a pie hasta donde quedaban los chorritos de, ¿cómo se llamaba eso? De pena. Sí. Hasta los chorritos, caminando.
Ese era como para nosotros ir a un Confama o a alguna parte pues a divertirnos. Nos íbamos caminando, trotando, llegamos allá y allá nos bañábamos en los chorritos. Eso era impresionante. Eso, y nos compramos una paleta y nos la comíamos entre todos o un bolis y habíamos pasado una tarde increíble. Y nos íbamos otra vez a pie. Imagínate, de Aranjuez hasta donde queda EPM, que ahí habían unos chorros. Allá nos bañábamos, esa era la piscina de nosotros. Pero ¿Eso era una caminata de cuánto hasta allá? Una caminata, eso era por ahí 40, una hora, dependía si nos íbamos trotando. Ferbe, una pregunta importante que creo que Hernán medio la hizo, pero esta educación, estas ganas, ¿eso también venía de arriba de los padres de ustedes también? ¿O no tanto? ¿Fue más vos? En mi caso, mi papá era una persona muy estricta. Él fue oficial de construcción. Mi papá toda la vida nos enseñó sobre todo la honradez. Él decía, mi mamá le decía a mi hijo, mire cómo le pagan de mal, mire, le quedaron debiendo. No, pero yo no me puedo traer de allá absolutamente nada porque eso no es mío, ese es el ejemplo que yo le voy a dar a mis hijos. Miren, no vamos muy lejos. Mi hermana se murió hace 12 años. Mi papá nos decía, se muere su mamá, su papá, si le dan permiso de ir al velorio, si no le dan permiso, tiene que seguir trabajando. Y así me pasó a mí cuando mi hermana se murió. Yo ese día tenía 3 eventos. Me tocó terminar los eventos para poder ir a enterrar a mi hermana. Entonces decía, no, uno en la vida, todo tiene que ser como es. No como la gente piensa, ay, no, que se me murió. No, si no puedes ir a la sala de velación, no fuiste. Porque tenés que cumplirle a la gente. Entonces, mi papá también era una persona muy estricta. Y mi mamá también es una persona muy barraca para trabajar. Porque mi mamá trabajó mucho en casas y se consiguió la pensión trabajando en una bodega, pero muy estricta. Ella siempre decía, ante todo la honradez, o sea, siempre era como con lo mismo. Sí, eso viene como la cultura que le crean a uno los padres. La disciplina mía de el trabajo, el amor al trabajo y el valor al dinero sí viene de soltero, desde la crianza con mis padres. Lo que pasa es que desafortunadamente mi padre nos abandonó teniendo yo más o menos 13 años, 14 años. Entonces eso afectó mis estudios y la de los otros hermanos míos que éramos 6. Entonces, cuando él se fue, habían terminado el bachillerato 2 de mis hermanos. Hasta ahí mi padre fue excelente, pero sucedió algo pues que llegó otra persona a la vida de mi padre y entonces él se fue y nos dejó. Entonces, cuando él nos dejó, yo apenas estaba cursando 8º de bachillerato. Entonces me tocó interrumpir los estudios. No pude seguir estudiando. Y los menores, o sea, otros 2 hermanos tampoco pudieron continuar estudiando, solamente habían 2. Uno de los 2 había llegado a iniciar una carrera, ya había terminado 6º, la otra, mi hermana ya había terminado 6º, y el mayor empezó una carrera y la tuvo que suspender. Entonces le tocó retirarse y yo pues me tocó también retirarme y comenzar a trabajar en la calle, en lo que resultara para poder sostener una familia, porque éramos una familia algo numerosa. A mí inclusive me tocaba, me fui a trabajar de ayudante de un carro, haciendo trasteos, muchas cosas para poder sobrevivir y sostener la familia, a mis hermanos. Y el otro hermano mío se colocó en una empresa, pero no era un mínimo, no daba para sostener una familia, pagar servicios públicos, la alimentación, eso era muy costoso. Entonces, a mí me gusta, te interrumpo, pero es porque me gusta a la gente pues que por primera vez está oyendo el podcast y como que no asocian por qué estamos en esta conversación. Todos estos ejemplos de esfuerzo, de dedicación, de tesón, y si uno llega y le pregunta a Wilder, ¿cuántos millones de dólares estás facturando hoy en este momento? O sea, todo eso que vivió para llegar y decir, pues probablemente uno de los empresarios, reactores nucleares, como digo yo, el primero que hay en Colombia, sentir que toda esa línea, o sea, ustedes básicamente
son las fundaciones de Wilder. Sin esas fundaciones, Wilder no podría decir, oh, es que yo estoy facturando 20, 30, 40 millones de dólares. No sé si Wilder quiera decir el número pues en este momento, pero es que es de ese orden de magnitud. Por eso es que esta historia nos parece tan bonita y tan interesante, porque no sé si te pasa a vos, Lucas, pero yo los veo aquí sentando. Yo digo, yo no creo que en Colombia, y sobre todo en Antioquia, los papás de Wilder sean el único caso. Yo creo que la gran mayoría de las personas tienen ese mismo tesón. Lo que pasa es que Wilder es una genialidad, pues porque ha tenido un despliegue y una cosa, pero a mí me da una especie de, Darío, como de tranquilidad muy grande saber que estas son las personas, pues que es que estas son las familias de Colombia y estas son las familias. Yo quería agregar, porque se ve una línea de disciplina maravillosa, que yo pues me encanta, pero ¿de dónde viene la línea del amor? Porque hay un amor infinito en esta pareja y la línea del disfrute de lo simple y de lo sencillo. Nos contaban cómo iban caminando, pero iban felices, iban pues a una cosa súper sencilla y súper simple, que era lo que podían dar, pero la disfrutaban y la atesoran pues como el mayor recuerdo posible. Mira, Darío, qué pena, yo interrumpo antes de esa pregunta, guárdala para que le vuelvan a preguntar, hacer un pequeño contexto de lo que hemos conversado hoy. Uno, como decía Steve Jobs, en retrospectiva une los puntos fácilmente. Y por segunda vez me terminé de leer La llave del éxito y piensa que se rico de Napoleon Hill. Pues un poco de teoría. Y lo que acabaste de decir, Hernán, esto es bueno, no sé si fue Darío que lo dijo, ahí me escapa, es de la copia de lo que sucede en todas las familias colombianas. Hay unas fórmulas, hay un tema de causa y efecto. Y casualmente esta mañana terminé el libro y repetía esto. Hay elementos que, sin importar la cultura, la idiosincrasia, cuando se repiten, tienen como consecuencia algo que es como la llave del éxito. Y mis padres, como han escuchado a lo largo de esta conversación, tenían presente un tema de consistencia, honradez, trabajo duro, servir a las demás personas, disciplina, hacer lo que uno no quiere hacer, pero se tiene que hacer. Es un tema muy teso, porque es que hacer las cosas simples, cuando todo el mundo las quiere hacer, es sencillo. Lo que realmente genera valor en la vida de las personas es cuando nadie más las quiere hacer y es el único que se tienen que hacer. Y de una u otra forma, enseñarles del ejemplo, que es otra de las cosas que Albert Einstein explica. La única forma de usted enseñarle a alguien no es una teoría, no es a dar un discurso. Yo veía a mi papá mostrándome que se levantaba a hacer ejercicio, después a trabajar, se iba a trabajar conmigo, después volvía a hacer ejercicio conmigo. Entonces yo no tenía excusa en ese sentido. Ahora bien, el tema, para empatar un poquitico lo que decía Darío, valorar eso, la riqueza no es un tema de abundancia de muchas cosas, es necesitar poco. Y afortunadamente en mi casa, mi padre y mi madre siempre estuvieron ahí para dármelo todo, a pesar de que no hubiese nada. Y eso es el componente del amor. Y ahí sí recapitulamos la pregunta de Darío. Ellos, desde el ejemplo, demostraron que el matrimonio era un tema importante. Estamos en una generación donde el compromiso no existe, ni en el trabajo, ni en las relaciones de pareja, ni con los socios. Piensan que las personas, los procesos son desechables. Y yo he visto a lo largo de los 30 y puntos años que llevan de casa a mis padres muchas peleas, pero también he visto la capacidad de perder esas peleas, porque claro, aquí estamos hablando de lo bonito, pero también uno tiene que comer mucha mierda en pareja, mucha mierda con los hijos, pero a pesar de eso, ahí siguen agarrados de la mano, porque es duro, sí, claro, pero al final del día, lo que está mucho más allá en el fondo es lo que va a hacer que valga la pena las cosas. Lucas, que fue deportista de alto rendimiento, futbolista, yo me imagino que hubieran llegado una mañana y le dieran la copa, Lucas, goleador. Y yo, ¿por qué? No, porque sí. Pues eso no tiene sentido alguno. Las cosas que verdaderamente tienen sentido es cuando usted te la suda. Pues puta, es que lo que usted le regala no lo valora.
Y yo creo que mi papá y mi mamá me enseñaron eso, basado en el amor, en el ejemplo, la consistencia y la disciplina. Hay en esa síntesis. Y quien no está contextualizado, que se vea el otro podcast para que sepa de qué estamos hablando. Mira, qué berraquera esas palabras Una putería. y te voy a decir una cosa que me pasó ayer, precisamente ayer. Emiliano, mi hijo, yo lo acabé de mover de academia de fútbol y ahora me toca o no, le toca a él porque yo solo voy una vez a la semana. Ellos hacen lo que se llama carpool, que es que varios papás van y recogen y llevan a todos, colectivo. Entonces, ayer salió a las 4:30 de la tarde de la casa y llegó a las 9 de la noche porque le toca ir a 2 horas manejando, entrenar y volver tal. Y cuando se demoró todo eso, yo le dije a Catalina, mi esposa, yo le dije, pucha gorda, ¿será que sí va a aguantar Emiliano? Pobrecito. Yo decía, pobrecito, decía yo, pobrecito. Y después yo ahí mismo reaccioné cuando dije pobrecito. Y ese es el reto de uno cuando uno logra las cosas, vos ya las lograste, ¿cómo vas a educar? Y lo decía tu mamá, ¿cómo vas a educar a tus hijos si ya lograste las cosas? Y yo le decía a Catalina, mentira, cualquier pobrecito. Yo salía del colegio a las 3, me iba para Miraflores a entrenar, entrenaba en Miraflores allá, de ahí salía y me iba a entrenar al Club Campestre y fue pucha tan, y si podía más, y llegaba a las 8 de la noche muerto de hambre, pero feliz de lo que había hecho. Y yo dije, bueno, si Emiliano se la goza, yo cualquier pobrecito, eso tiene, primero ese es el sacrificio para lograr las cosas. Y ahí vuelvo y digo lo que es muy jodido, que va a ser muy jodido para vos, que también es jodido para nosotros. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos si uno ya consiguió cosas? ¿Va a ser con la misma disciplina o uno se equivoca y les deja todo más en bandeja? Está buena esa pregunta. Bueno, ustedes tienen los hijos, yo apenas voy a empezar a cargar. Yo le he cagado en ciertas cositas para No, serles voy a honesto. decir la verdad, hablando un poco de eso. Yo creo que la escasez también forja el carácter. Y yo cometí un error que recientemente hemos venido trabajando todos mis hermanos y mis papás. Wilder, es que perro gordo no caza, weón. Sí, weón, perro gordo no caza. ¿Vale? Mi hermano es menor, el menor que mi papá y mamá le siguen diciendo el bebé. Pero se dieron cuenta que la estábamos cagando. Porque ustedes acaban de escuchar de mi papá el plan del fin de semana recreativo. O sea, el espacio de recreación era deporte o ir a las fuentes de PM, los chorritos, Sí. a mojarnos. Ese es el plan recreativo. Y mi hermano menor tuvo la fortuna o la maldición, todo es como uno lo logra administrar, que yo hago parte de ese proceso, es mi responsabilidad también, eso no fue solamente responsabilidad de mis padres, de uno darle a la gente que uno ama las cosas que uno nunca tuvo. Entonces mi hermano pedía, él estaba estudiando música y podía escoger cualquier instrumento, pero él escogía el instrumento más caro, de la marca más cara, y como ya Wilder en ese momento podía darle como ciertos gustos en la casa, dele la guitarra más cara, dele el amplificador más caro, dele el piano más caro, dele la última consola de videojuegos, dele la moto. O sea, puta, a mí me tocaba irme caminando a la universidad y mi papá, su primer bicicletica, me la prestó, me decía, ojo Wilder, me la daña. Una bicicleta pesada de hierro, no sé cómo llama, de ruta antigua. Arbar. ¿Qué era Arbar? La clásica organizada. Y se la organizó para que se transportara para ir a la universidad. Oiga, entonces, pero esa es que esa es en la que yo entreno. Entonces, en semana la prestaba y como me la entregaba toda porreada, descobalada, me tocaba organizarla para yo irme a entrenar en ella. Entonces, para mí era un tesoro y todavía la tengo, hermosísima, una bicicleta clásica. Y tengo una que ya él me regaló, una en carbono y todo eso, pero mire que todo se ha dado. O sea, gracias a él, pero no tanto sino gracias a vos, es un tema de causa y efecto, hay que lo que nosotros construimos, ya van llegando las recompensas, entonces todo tiene su recompensa y ahí va. Pero entonces mira, Lucas,
pues Darío también tiene una niña. Hernancho sí es No. un hombre felizmente casado y tiene otros sobrinos que criar, ¿cierto? El tema es, Hernancho puede darse el gusto de ser el tío malcriador, pero yo fui el hermano malcriador. Y cuando yo vi que la estaba cagando, y cuando mi hermano decía, ay, estoy aburrido, yo decía, este hijo de puta, ¿por qué está aburrido si todo lo tiene? Entonces, yo no recuerdo en mi vida haber estado triste, chiquitico. Y había muchas hijo de puta escasez. Uno abría la nevera y había una jarra con agua, medio limón partido, seco amarillo y un carbón con las puntas blancas quemadas. Nada más. Pero pausa ahí, porque me parece ese punto importante y voy con tus papás. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Cómo administraban eso y qué fomentaban y cómo? Porque me imagino que había un Wilder o un hermano más pequeño ahí pidiendo cosas. ¿Qué fue lo que hicieron ahí como para regularlo y para administrarlo? No, a ver, en mi casa lo excepcional. Siempre era la sopita, con el huesito de espinazo, que el arroz, carne esporádicamente, que no había pues como que carne. Huevo y salchichón. Carne para Eso otro. está bien. Entonces, sí, uno vivía como el día a día. Cuando nos pusimos en el proyecto de la casa, uno vivía el día a día. Hoy vamos a comprar esto porque no había para mercar. Pero era porque, es muy importante decirlo, porque estaban haciendo un sacrificio para poder lograr un objetivo. No era que no pudieran comprar la carnita de pronto, la podían comprar, pero entonces no capitalizaban para la casa, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, primero, como teníamos una meta, que era un propósito, que incluso lo repite mucho Wilder, y ya entendí de dónde viene esa palabra que Wilder repite tanto, porque ambos tenían muy claro el propósito, ustedes dos. Sí. Eso es bien Entonces, importante. Aunque ese propósito no fue a 15 años, ese propósito fue a 6 años. Porque como éramos tan organizados como para manejar eso, siempre se pagaba como, se ahorraba. Y nos fijamos una meta. Es que más poquito tiempo para poder no tener como una deuda tan grande. Primero era conseguir la cuota inicial. ¿De cuánto, Barbie y Cecilia, de qué tamaño era la cuota inicial y cuánto les costó la casa? En esa época eran 1.300.000 pesos la cuota inicial. Entonces, eso fue a punta de sacrificios, de abstenencias. Aguacates de 100. Aguacates, de todo, y frutas. Y en diciembre me tocaba hasta vender velas. Para velas, él me acompañaba a vender velas, lo ponía a que tocara puertas y vendía. No sé si era porque tenía suerte, pero vendía velas, vendíamos las velas. Y entonces ese era el primer sacrificio para la cuota 20 pesitos allí, 50 pesitos aquí, 30 pesitos allí, porque era punta de, pues el aguacate de 100 valía ¿qué? 50 le costaba a usted o yo no sé cuánto. No, eso dejaba algo. Pero después ya conseguimos la cuota inicial, ya antes hicimos las vueltas y compramos la casa, una casa vieja que me valió 6.200.000 pesos. Me la financiaron a 15 años. La primer cuota fue de 69.000 pesos mensuales. Entonces, imagínense yo, un mínimo en esa época era como 30.000 pesos, era que duplicaba 2 salarios mínimos. Hoy en día serían cuotas de casi 1.300.000, por ahí 2.600.000. Darío, por eso vivían ocupados los dos trabajando 15 horas al día. Sí, entonces tocaba el sacrificio, entonces tenía que duplicar el trabajo, los ingresos y mermar los egresos. Una pregunta, ¿ustedes dos se ganaban en sus empresas, en las casas, empresas, se ganaban el mínimo? Yo el mínimo y el resto era lo que lograba conseguir ella. Superábamos otro mínimo en lo que ella se rebuscaba haciendo aseos y en lo que yo me rebuscaba vendiendo. Por ejemplo, o sea, te lograbas hacer 3 mínimos, por así decirlo, entre los por dos. Decir algo, sí, para cumplir las cuotas de la fuera casa. De mi casa también hacía empanadas, a él le tocaba armarlas. Porque es muy bueno para hacer empanadas, él aprendió. Oiga, yo aprendí el caso, una fórmula para los que están casados, para el matrimonio. Yo aprendí a hacer caso porque mi papá hace mucho caso. Mi papá llegaba a trapear la casa, eso no es mentira, mi mamá sabe que es verdad.
llegaba a ayudar a la casa. Es decir, es un tema de equipo, la pareja es fundamental. Y ellos dos siempre, pucha, es que era impresionante, uno con los años se da cuenta en perspectiva que es que yo no sería absolutamente nada si no los hubiese tenido a ellos. Ellos me enseñaban que sin importar, y puta, peleé con este man o con esta señora, al otro día me levanto porque él estaba reventado, porque trabajó hasta tarde, o entré con los niños, hizo las tareas, hacer el desayuno. Y no con ese discurso que machismo, femenino, no, era un equipo, estaban para apoyarse el uno al otro. Y eso lo replico yo con mi esposa, somos un equipo. Estamos en un mundo hoy en la actualidad que si el otro hace más o hace menos, entonces cada uno por su lado, no, eran un equipo, las cuentas eran articuladas, el propósito era articulado, las deudas eran articuladas. A veces mi mamá sí regalaba lo que no teníamos, que era el motivo de cantaleta, que llegábamos y quedábamos una... Sino que mi papá y mi mamá de pronto no la cuentan, puedo contarla, y a veces nomás había aguapanela en la casa. Faltaban 2 días para la quincena y solamente era aguapanela. Y mi mamá llegaba y regalaba la libra de panela. ¿Y qué decía mi mamá? Mamá, ¿qué decías? Dios proveerá y él de pronto lo necesita más que nosotros. Oiga, y papá volando en el pelo. Cecilia, ¿cómo te ocurre? No tenemos nada en la casa, no hay sino sal. Es que pues tomamos agua con sal. De pronto ella necesitaba más. Nosotros por lo menos tenemos casa. Y es un tema también, ojo, porque también soy consciente que cada uno tiene habilidades distintas. Mi papá es mejor administrador de los recursos, mi mamá tiene un don de humano impresionante, siempre está pensando darle a los demás, y creo que esa articulación de valores es lo que tenemos todos nuestros hermanos y yo. Es que yo sigo oyendo esto y yo digo, no, pues este podcast... cuando alguien tenga cuando uno esté con una persona que se esté quejando mucho, ya no, venga, yo le paso este podcast y listo, yo le paso este podcast. Mira, yo estaba pensando exactamente eso. Yo tengo un amigo acá que le voy a mandar ese podcast, un amigo que, qué pena, no le voy a dar el nombre, pero yo le he ayudado muchísimo para que arranque su empresa, le presté y el man no me está cumpliendo. Y yo lo veo que él no hace sacrificios, él solamente va a la milla y ya. Y yo hoy veo esto y digo, hermano, es que usted tiene que hacer sacrificios. Es que esto, o sea, Wilder, yo me imagino creciendo en la casa y nunca oyó a los papás decir una palabra, estoy cansado. No, nunca. Es que no existe el cansancio. Impresionante. Eso sí, no existe el cansancio. Eso me parece increíble. Cecilia, te quiero hacer una pregunta. Wilder contó pues que pues una de las razones por que empezó el gimnasio era porque él quería bañarse con agüita caliente. ¿Cómo era el baño en la casa? No, era un bañito feíto, con agua fría. Ahora yo tengo agua caliente después de muchos años por una cirugía, porque yo tengo cirugía de páncreas, no tengo vaso y no tengo vesícula. Okay. El médico dijo que sí debería tener, y tengo una duchita caliente, sencilla, esas de luz, pero el baño de mi casa era un baño sencillo de pobre. Para los que no entienden la referencia, pues una de las cosas, pues a Wilder, pues ya saben que le gustaba el ejercicio porque el papá lo ponía a corretear, lo subía al chorro, jugaban fútbol, montaban en bicicleta, pero él siempre decía, yo me quiero meter en un gimnasio, y una de las cosas que Wilder pues se sorprendió cuando montó el primer gimnasio, es que esas casas en Aranjuez, pues muchas pues tenían techo, pero los baños pues son al aire libre y pues no tenía pues fórmica, baldosa, sino que era piso en tierra. Entonces, él creó un gimnasio porque creía que la gente iba a hacer ejercicio y la gente iba al gimnasio porque iba a bañarse y tenían un chorro de agua caliente. Entonces, por eso fue que hice la pregunta, porque a mí me impactó mucho cuando Wilder contó eso. Hay realidades completamente ajenas a veces a los ojos, la actualidad que uno está, y es muy curioso porque hay muchas historias. Por ejemplo, hoy, gloria a Dios, uno muchas veces se sienta en un restaurante y a veces no está en ese estado de gratitud, que ya no tiene que mirar los precios. Es una cosa muy loca que uno a veces no valora. O sea, uno poder sentar en un restaurante 100%. Sin tener que pensar cómo voy a pagar este plato de comida. Y historias como mi papá y mi mamá, que... Por los precios. Faltando una... ¿Por qué te reís?
Falta, pues yo sí, mijo, mira, esto está muy caro. Pero miramos, Ahora mi mamá sigue mirando. Mi mamá sigue no, miramos, y sabe que para ir a mercar nosotros visitamos hasta 4 supermercados. Y vamos y miramos de aquí, los precios de acá, y compramos donde más barato hay. Nosotros no, que es que nosotros seguimos. No regalamos nada, todavía nada. Nosotros ellos seguimos. todavía siguen con esa Nosotros quedamos filosofía con del esa Estado, y es forma importante. quedamos todavía con esa forma de buscar la economía en todo. Entonces nosotros todavía vamos y compramos donde hay más barato. Si aquí un huevo vale 600 pesos y allí vale 500, yo lo compro donde vale 500 pesos. Entonces todavía Gordo, con esa... Gordo, necesito que me haga un TikTok de esta partecita, hermano, para pasárselo a mi mujer. Porque aquí en Miami toca como hijo de madre, eso, mijo, le digo. No, eso hay que buscar la economía. Evitamos 3 y 4, hasta si hay que evitar más. Papi, contá la historia. ¿Cómo obtuvimos el primer computador que pude tener yo en la vida, que incluía con un subsidio? ¿Qué nos tocó hacer? No, pues que con Fama nos dio un subsidio, pero una parte. Y el resto con las moneditas que yo iba guardando por ahí, las iba metiendo en un cajoncito y ¡pum! Con eso El ahorro. un primer computador, pero de segunda, esos barrigones, un computador de esos barrigones. Y eso, cuando eso no había internet, solamente tenía programas como el Paint, en biblioteca y muchas cositas, pero a mí me importaba era que él aprendiera a teclear, eso era para ellos era muy importante. Entonces, no me fijaba. Es un tema muy loco porque yo me acuerdo, esos momentos que uno es, puta, se le vienen las lágrimas, y es porque fuimos a una caja, en esa época había supermercados de Confama, y fuimos a la caja y mi papá trajo una bolsa llena de moneditas para reclamar el computador, para que hayan como un bono para poder comprar el computador. Y es un tema que se anticipó porque la ahorraba con monedas de 500 para poder completar para los estrenes en diciembre. Eso era una odisea, todo era ahorro. Y ese diciembre descompletamos los estrenes. Ay, no, al computador. Pero para el computador. Y es un tema muy, muy loco porque en esa época me acuerdo que ese computador no había internet, pero después me enseñaron los amigos del colegio que uno podía pegarse a la línea telefónica. Y eso venía por cobrar después. Eso venía. Oiga, me dieron una hijueputa pela. Cuéntame cuánto vino la factura. Se conectó y se incrementaron los servicios públicos. Ay, no. Oiga, y los terminé de varar. Yo me acuerdo que los terminé de varar. Vino una cuenta, me acuerdo, de 70 y punta mil pesos en esa época. Y yo, culi cagado, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a pagar? Entonces los embalé como otros 3, 4 meses por el computador y por la cuenta de internet, que en esa época me conectaba en la madrugada para que no interrumpieran las llamadas. Tremenda de vuelta. Pero el tema es... ¿Cómo comienza? Eso iba sumando el tiempo ahí en el computador, porque ahora lo cobraban como si estuviera ya pegado al teléfono, como una llamada. No. Y entonces, Ya no solo no había estreno, sino que ya había deuda. Es como hoy en día que uno tiene un programa de a término, ¿cómo es? Indefinido. Sí. Incluido. Todo incluido. En esa época, yo les quiero contar una cosa. Que usted consumía 100 minutos le facturaban. Entonces él se pegaba y eso hasta 400, 500 minutos de puro internet. Él ahí jugando prácticamente o estudiando. No sé. Pero aquí, este episodio es muy importante y es un regalo que ustedes nos están dando. Yo los escucho y aquí hay unas palabras que son muy escasas hoy en día y muy difíciles de encontrar: ahorro, sacrificio, trabajo, compromiso, disciplina, amor, mucho amor. Porque aquí hay Darío, los has visto que todo el episodio están cogidos de la mano. Una belleza, es una belleza de pareja envidiable, esa pareja es hermosa, es hermosísimo. Esta historia es divina y digamos que, y Hernán lo decía, es una historia que se repite en muchas casas. Lo que pasa es que Wilder, pues tenemos la fortuna de conectar con Wilder, y Wilder pues es digamos un resultado de mucha suma de cosas extraordinarias.
Pero esto es una historia de inspiración y de belleza y de entender es que la vida se compone de esto que estamos viendo, de momentos duros, pero que el equipo lo administra bien, es un equipo, y eso conjugado con amor, paciencia, con sacrificio, con momentos duros, con momentos alegres, pues es una maravilla, es una belleza, es un deleite de escuchar eso. Un deleite. Mira, yo no te acabé de contar la historia de cómo pagamos la casa, porque eran 15 años, 69.000 pesos. Y nosotros logramos ahorrar y recoger y reducimos el tiempo a 6 años. Pero a medida que yo iba recogiendo plata, yo iba y hacía arreglos y abonábamos al capital y nos rebajaban tiempo. Entonces, yo no esperaba 15 años pagar eso porque para mí era pues no una tortura. Entonces, preferíamos hacer sacrificios y recoger la plata y llevarla allá. Cada año me hacía la liquidación de la empresa y la llevaba allá y entonces lográbamos que nos rebajaran. Llegué al punto de que me rebajaron a 6 años la última cuota. Inclusive la última cuota que pagué fue de 450.000 pesos, de 69.000 pesos subió a 450.000. Pero eso no sucedió porque eso era upaquizado. Sí. Con el UPAC. El UPAC, y eso cada mes empecé con 69, 75, 90 y llegué a 450.000 pesos. Pero a mí no me importaba sino conseguirme la plata como fuera, trabajando en día y noche, sacrificando los fines de semana de domingo a domingo. Y logramos reducir eso a 6 años y pagamos eso. Entonces ya comenzó ya como, ya estaba en bachillerato, ya se mermó un poquito la presión del dinero, porque ya no teníamos que pagar esa cuota. Pero entonces ya empezaban más gastos, ya eran más hijos, ya los estrenos de diciembre eran más bastantes. Más exigentes. Sí, más Lucas, este episodio es tan importante que usualmente hacemos tres TikToks, pero gordo, aquí te tenés que fajar 6 porque es que esto está llena de píldoras de conocimiento. Y lo que más me gusta es quiénes son los que nos están contando esas píldoras de conocimiento. Me parece pues lo más campeón del mundo. No, porque uno dice, ¿dónde aprendiste eso? ¿Te fuiste para qué universidad? Eso fue en Harvard. No, los papás de Wilder fueron los que me enseñaron. Ese nuevo, digamos, ¿por qué te siento tan motivado esta semana? No, pues que oí los papás de Wilder. Es que de verdad que me parece muy bacano todo lo que nos están contando y muy inspiracional. Yo creo que publicamos, Darío, y estamos compartiendo más de lo normal, mandándoselo a todos los amigos, pues diciendo, hey, a dejar la quejadera y aprender yo una historia importante. Sobre todo en el mundo entero. Es que hoy estamos ávidos de estas historias, de que esto puede pasar, que la disciplina es importante, que nada es regalado. Y repito y recojo las palabras de Hernán, y es mucho más valioso que lo cuente Wilder hoy, y es mucho más valioso que lo cuenten hoy los papás de Wilder. Eso para la gente que nos oye es supremamente inspirador. Y ojalá esto ayude a cambiar un poco ese chip. Esa mentalidad que tenemos en este momento. Como decíamos, creo que lo hicimos en el podcast pasado con el exministro José Manuel, es que la gente, o sea, primero son los derechos que los deberes, y deberíamos volvernos pues como a ese discurso, ¿te acordás de JF Kennedy, que decía, it's what you can do for your country, it's not what the country can do for you, but it's what you can do for the country. O sea, uno debería devolverse a eso. ¿Y dónde uno no identifica eso? Pues en los papás de Wilder. Sí, porque yo quería, aprovechando esa frase de que no es lo que el país hace por ti, sino lo que tú haces por tu país, yo les quería preguntar a los papás de Wilder, pues todo esto lo hicieron ustedes solos, o sea, sin ayuda de nadie. El Estado nada de nadie. ¿En qué les ayudó el Estado para formar a Wilder? No, nada. Es que eso es lo más bacano, no lo necesitaron. Cuando la época de nosotros, cuando ellos estudiaban, el estudio valía, ellos estudiaban en el INEN y había que pagar trimestralmente un valor, no recuerdo el valor, había que pagarlo. Hoy en día eso es gratuito. Y entonces, mire, ni el Estado siquiera en esa época nos colaboraba. Entonces, él muchas veces tenía que ganarse las becas para que no fueran tan costosos el trimestre. Él, no sé, él hacía algo allá y bueno, mandábamos cartas y nos reducían
el valor del trimestre. Eso fue como en la universidad. Cuando él empezó la universidad, yo le decía, yo quería que él fuera un profesional, porque yo quería que hubiera un profesional en mi familia. Después de la casa, un profesional. Yo quería incluso agregar esa pregunta. ¿Ustedes qué querían que él fuera y qué pasó? Un profesional, por encima de lo que él quisiera. Él quería otra, como deportes y todo eso, y nosotros, le decía que no, que los deportes no, que eso no le daba para vivir, que se escogiera otra cosa. Entonces él se metió a comunicación. Entonces yo le dije, hasta aquí lo traigo. Y aquí en adelante, gánese usted las cosas. Yo le prestaba la bicicleta, eso sí. Pero de ahí en adelante él se tenía que ganar las cosas. Fue tan berraco que se metió a deporte allá. Yo no sé qué hacía, freebie, monitoreo. Pues lo copió a usted. Y logró conseguir, pagaba 100 pesos. Yo no, páguelo usted. Con lo que le daba. Pagaba 1.000 pesos de matrícula, amigo. Imagínese. Porque él se ganó la beca. Él se ganó la beca totalmente, es que lo que valía era la matrícula, una normal era como 300.000, algo así, no sé, ¿cierto? Él ha sido muy emprendedor, así fue cuando Y ella logró conseguir la beca para allá, y de esa forma yo le decía, no, usted, ese es su propósito, hasta aquí lo traje, estudie y continúe, de ahí en adelante ya el deporte, ya se metió a rugby, se metió a una cantidad de cosas, no le podían faltar las velitas en el parquecito de allá de la vueltecita de donde él estudia en la Ana Fran, él se iba a hacer velitas, entonces ya yo me iba a trotar, le venía y lo recogía, después nos íbamos a jugar fútbol, en el mismo día hacíamos todas esas actividades, después de que él llegaba de estudiar y yo de trabajar, entonces todo era sacrificio, ya había yo mermado un poquito, ya tanto sacrificio porque ya habíamos pagado la casa, ya no teníamos tanto sacrificio, pero más sin embargo había mucho sacrificio para hacer, teníamos que conseguir dinero porque los servicios públicos, el estudio de 4, porque ya éramos 4 en la casa, 4 y 2, 6. Entonces todo era un sacrificio, seguía siendo un sacrificio. Y es increíble, es increíble. Wilder, ¿cuándo vas a llevar a tus papás a conocer Action Black en Tribeca, Nueva York? Es el propósito. Estás en mute. Wilder, estás en mute. Pregúntele, ¿cuál es el sueño? Mami, ¿cuál es el sueño tuyo en ese momento? ¿Cómo es usted de cansón? ¿Cuál es el sueño tuyo? Cuéntame. Los muñequitos en dónde, Dealer World. Pero no tiene la visa, estamos en el trámite de la visa, ya le gestioné la visa familiar. Estamos esperando para poderlo llevar. Antes de pandemia, ¿a dónde fuimos, papi? ¿A qué vos querías conocer? ¿Dónde montaban bicicleta? ¿Dónde es? No, yo quería conocer, como siempre me ha gustado el ciclismo, me gustaba ir a España, Francia y Italia, conocer a ver las rodadas de ciclismo, y me mostró, estuvimos en los campos y en donde daban, estuvimos en París, donde daban todo eso. Wilder, no me imagino tu emoción, Wilder. No, huevón, ese regalo fue para mí. Vos no sos amigo de Rigo. No, tuve la oportunidad de conocerlo la vez pasada. Yo lo sigo y escucho todas las groserías que él dice. Yo no sé bueno, ese loco hoy es re pana mío. Y yo, o sea, hombres de causas, a ese es el que usted va a conocer, hermano, porque Ave María, si tienen cosas en común con un Rigo y la historia de un Rigo, pues que esa sí se la vio todo Colombia, pero cómo no vas a conocer vos a Rigo, pero tiene que, aunque se nos va a retirar, entonces toca con Nairo, con Rigo, cualquiera de los dos que hoy son bien llaves nuestros para que vaya una vuelta y se la disfrute como la tiene que disfrutar. Ya es hora, pues, Wilder. No, toca sacarlo, es más. Que la excusa no sea la visa, papá. No, tenés toda la razón. Y gracias, mi Luquitas, por eso, porque soy lo que soy por ellos y hoy sigo en deuda. Esa es una deuda infinita. Inclusive, ese mensaje también va para todos esos jóvenes que a veces no entendemos el sacro oficio, que es la palabra sacrificio. Es el sagrado oficio de amar lo que uno hace y lo que hacen los padres por los otros. Ustedes son padres, pero no sé si el gordo sea papá, pero yo... No sabe, no.
Hoy me debo a ellos y tengo una gratitud infinita y pues intento honrarlos de todas las formas posibles, no solamente de lo económico, sino también desde que se sientan orgullosos con lo que hago día a día. Porque hubo un momento que inclusive a veces yo también me he equivocado como hijo, y muchas veces, y mis papás han estado ahí para mí. Y hubo un momento en que bueno, ese me dolió mucho, que puse un momento de un antes y un después de gratitud de mis padres. Un día en el colegio me volé, porque todos cometemos errores cuando estamos pequeñitos y tenemos algún amigo que es mala influencia, y me invitó a jugar Xbox. Yo no tenía la oportunidad yo no tenía consola en mi casa y me tocaba despedir vidas o tiritos en las tiendas de videojuegos que habían antes. Y tenía un amigo que quería muchísimo, y ese amigo me dijo, parce, volémonos y vámonos a jugar a Monterrey. Y se dejó pillar. Y me dejé pillar. y me dejé pillar, ya. ¿Sabes qué era más bravo? Ya que no te digo, papá. Mi papá era mensajero en la zona del Poblado. Muy de mala voz. Sí, era mensajero. Ella les va a contar por qué él era mensajero en la zona del Poblado. Él era mensajero en la zona del Poblado. Y venía por detrás del Politécnico. Y venía yo y por detrás del INEM ya pasando el poli, cuando mi papá me ve y Villa y Ángel siguen derecho. Wilder, ¿todo bien? Y ellos ya sabían que era mi papá, porque mi papá me recogía. Él, para ahorrarse los pasajes, me recogía y me llevaba siempre. ¿Y usted qué hace por acá con el cagado? Y yo, no, es que ya salimos, ¿y por qué no hay nadie más? Mónteme al favor. Me monté en la moto, me lleva a la portería y le pregunta al portero porque le indicaba correspondencia ahí en el INEM. Y no me acuerdo cómo llama. Vení, ya salen los muchachos, no han salido todavía. Me hace el favor y se entra, y en la casa cuadramos. Ay, papá. Y en la casa cuadramos es que no podía entrar a la clase porque pues ya me había volado. Ya había volado. Ya no puede. Me tengo que quedarme esperando 2 horas. Hasta que ya fue a la hora de salida y mi papá me estaba esperando porque terminó de hacer la zona, el turno de mensajería, y no me habló en toda la moto. Y llegó a la casa y, para sorpresa mía, ese día no me pegó. No me pegaban mucho, pero a veces sí me dejan mis correazos y los agradezco. Y se sentó y me dijo, ¿por qué te volaste? Y ahí fue cuando me equivoqué. Y le dije, es que a mí me da pena que usted sea mensajero. Y no tengo para ir a jugar Xbox. Y Villa me iba a invitar. Y mi papá, sin pegarme, se puso a llorar. Uy, eso se me valió, eso no era. Se puso a llorar y no me dijo nada más. Y cuando yo veo que se pone a llorar, yo le dije, papi, ¿sabe qué? Perdóneme, porque gracias a que usted es mensajero, pues tenemos la casa, tenemos todo. Y ese día fue un antes y un después para mí. Ese día, oficialmente, mi papá se volvió mi héroe. Maravilloso. Pero a veces es necesario cometer esos errores, todos, porque uno a veces no valora esas cosas que dan los viejos. Y hoy, sin importar que nos esté viendo, marica, vivan lo simple, agradezcan eso simple, porque créanme que es absolutamente todo. O sea, mis papás me dieron absolutamente Wilder, nos pusiste a llorar a todos. Nos pusiste a llorar a todos. Pero qué momento tan hermoso, qué cosa tan hermosa, que yo creo que a mucha gente, pues yo creo que a todos los que vean esto nos van a poner a llorar. Qué maravilla, pues es que tenés un super papá y una super mamá. O sea, es que, huepucha, o sea, eso es un regalo divino.
Es un Darío, regalo. Wilder, y ese reconocimiento que le acabas de hacer, yo creo que ya con eso es suficiente. Ya con esto podemos terminar. Pues yo no sé si el gordo pues no sé si está llorando, porque yo a Lucas lo vi lagrimeando, a Darío lagrimeando. Tío, escucha. Pero vea, y hay un montón de cosas alrededor de ese día, porque ese día no te pegó. O sea, mira, ese día no te pegó. Y yo, por ejemplo, que soy partidario, que a veces la pela corrige, pero ese día también tiene esa enseñanza que sin la correa, solo con las palabras, te quebró, ¿me entendés? O sea, te quebraste y sacaste todo eso. Además también vos te desahogaste, le dijiste eso, pero lo convertiste en la enseñanza, y en ese momento que vos decís que fue un antes y un después en tu vida, en el día que se volvió tu héroe, o se volvieron los héroes los dos, porque pues esta historia es de los dos, la verdad. Es que saben que Lucas, es que a este man ya le deberíamos sacar como una miniserie, pues, pero con los papás, pues. Claro. Qué regalo, Wilder, qué regalo el que nos has dado de poder entrar a la intimidad de tu hogar, de tu familia, de escuchar todo esto, de escucharlos a ellos. Pues es que no queda uno sin palabras, de enseñanzas. Cada vez que abren la boca cualquiera de los tres es una cantidad de enseñanzas y de valores y de cosas que hay que tener en presente. Y de esperanza, hermano. Como decía Chicos, yo agradecerles a ustedes por este espacio. En síntesis, nuevamente, de forma pública, a mis amados padres, gracias. No tengo forma de pagarles por lo que han hecho por mí, por mis hermanos, por mi familia, por los colaboradores, porque de una u otra forma, cuando me impactan a mí, a través del amor, a través del ejemplo, de la constancia, esto también me lleva a practicarlo y a entregárselo a mi equipo de trabajo, a mis socios, a mis usuarios, y eso se expande. En síntesis, es un tema de amor, de propósito, de consistencia, de disciplina, de no esperar nada regalado, de ser autoliderazgo frente a las cosas y entender que la vida es un tema de causa y efecto, que obtenemos no lo que soñamos, sino aquello que nos ganamos, y nos lo ganamos levantándonos a ir por ello, con acción. Y gracias a ti, Hernancho, a Darío, al Gordo, a Luquitas, por tener este homenaje a mis papás, que esto es posible por ellos. Vuelvo y les digo, Parvey y Cecilia, doña Cecilia y don Pepe, admirables. Muchas gracias. Mira, Darío, siguiente con la mano cogida, qué berraquera. Papi, mami, te amo mucho, Dios me los bendiga. Qué berraquera. Mucho. Chao, mami, chao, te amo. Hernán, abrazos para todos, hermano. Hermosos. Nos vemos ahorita, nos dejaste muy animados, nos vemos ahorita a la 1. Firme, papi, chao. En el Che, Wilder, en el Che.